Entonces, bueno, buenas tardes. Yo soy Laia, he estudiado medicina en la Universidad de Barcelona y ahora estoy haciendo la especialidad en urología y me ha parecido muy interesante el hecho de poder hablar del suelo pélvico, porque es un gran desconocido y es un montón de músculos que están en nuestra entrepierna, pero nadie realmente sabe para qué sirven o cuáles son los problemas que puede causar. Entonces, la anatomía del suelo pélvico se podría decir que es como la hamaca de nuestra pelvis, es un sistema de músculos que están en la base de la pelvis para sostener las vísceras del abdomen y de toda la pelvis y que eso permite que estos no protruyan para abajo, que no haya prolapsos. En especial serían los músculos elevadores del ano, los músculos coccígeos y el piriforme. Es un tejido realmente complicado de entender y son músculos muy pequeños que parece que no tengan que hacer nada, pero como cualquier otro músculo es muy importante que se trabajen a lo largo de la vida para que hagan correctamente su función. Entonces aquí he puesto un poco las diferencias entre el suelo pélvico de la mujer y del hombre. Me voy a centrar durante toda la presentación en esa de la mujer, ya que la voy a relacionar con la sexualidad de la mujer y los orgasmos, pero quería también enseñar la parte del suelo pélvico del hombre, que es completamente igual, pero la grande diferencia es que la uretra del hombre es mucho más larga y por lo tanto la posición de los esfínteres uretrales están puestos de manera distinta y la pelvis de la mujer es mucho más ancha, que permite también el parto, y al tener la cavidad de la vagina, pues esto también hace que protruyan los órganos y haya lo que se llama prolapso. Entonces, el suelo pélvico está formado por el tejido muscular, tejido conectivo y tejido nervioso y por lo tanto es un gran equipo y tienen que funcionar correctamente y cooperar entre ellos. Y cuando uno de estos falla es cuando empiezan a haber los problemas y los síntomas importantes. Aquí abajo también se ve de manera de perfil que el hombre pues tiene también la próstata, que este sería el gran problema para el hombre y que hace que también tenga problemas cuando se va a sacar la próstata, porque empiezan a tener también incontinencias urinarias que normalmente solo se producen en la mujer, pero en el hombre pues también se pueden producir cuando hay este tipo de operaciones. La próstata del hombre se ubica justo debajo de la vejiga y en cambio, bueno, los órganos en la mujer están dispuestos de manera distinta. Hablamos un poco del suelo pélvico a nivel de funciones de las debilidades que puede comportar. Se podría decir que en sí es un core, un sistema core que forma una caja a nivel del abdomen. A nivel superior tendríamos el diafragma que forma la cúpula, a nivel anterior estaría la musculatura abdominal, a nivel posterior estarían los músculos profundos de la espalda y a nivel inferior está el suelo pélvico. Entonces todo esto forma una caja cerrada que contiene las vísceras y dan esa estabilidad. Las funciones principales entonces son las de sustento, que retienen estas vísceras principalmente digestivas, urinarias y reproductivas en la mujer y hacen que no tengamos una incontinencia urinaria y anal. Es un juego de presiones, de cierres y aperturas, de esfínteres que se mantienen cerrados cuando la vejiga se está llenando y cuando el bolo fecal está llegando hasta el recto. Y cuando tenemos que sacar toda esa orina o sacar el bolo fecal, entonces estos esfínteres se tienen que abrir. Cuando hay una distinergia entre estos esfínteres es cuando entonces perdemos el pipi o la caca cuando no toca. Entonces este proceso de contracciones no es innato, a diferencia de lo que se suele creer, ¿no? Por lo tanto, el niño pequeño tiene que llevar un pañal y con la vejez también se ve cómo vuelven a llevar el pañal, porque es un sistema de contracciones que se aprende cuando el niño empieza a dejar de llevar el pañal y de manera
pues, continuada de aprender a que no se tiene que hacer en sitios donde no está permitido, poco a poco el niño va aprendiendo que hay este sistema de esfínteres y lo va trabajando y llega a ser un impulso natural. Debe estar activándose continuamente durante toda la vida, porque si no se usa y uno no es consciente de este uso, entonces se va perdiendo su función. La debilidad. Entonces, por lo que hace la debilidad del suelo pélvico, hay sus factores de riesgo y sus consecuencias. Por lo que hace a sus factores de riesgo, están principalmente la mala hidratación. Por eso es importante beber de 1,5 litros a 2 litros de agua al día, que aparte de que es bueno para los riñones y todo el sistema urinario, es muy importante para permitir que el bolo fecal se mueva con facilidad. Y entonces, una vez el bolo fecal se mueve con facilidad, esto hace que no haya un restreñimiento, porque si hay este restreñimiento es como micropartos que se producen al sistema pélvico y es traumático y llegan a hacer daño a las fibras nerviosas que hemos visto antes que están en ese punto. Cuando llega el estímulo de defecar, por eso es importante ir al baño sin esperar, porque la ampola rectal está hecha para contener durante un cierto tiempo breve ese bolo, pero si no causa impactos y daña toda la parte de la musculatura del suelo pélvico. Entonces, defecar tiene que ser un placer liberador, no tiene que hacer daño. Cuando empieza a hacer daño es que allí hay un problema y se tiene que pedir ayuda e intentar resolverlo. Otro factor de riesgo pues, es el embarazo, el parto, el posparto y la menopausia en la mujer, que crea atrofías y sequedad vaginal. Entonces, cuando se llegan a estos puntos debido a disregulaciones hormonales, se tiene que buscar ciertos productos que puedan ayudar a mejorar esa situación. Y después, otra causa importante es el deporte de alto impacto, que sería la práctica en edad joven de deportes de alto rendimiento, donde se ha visto y se han hecho estudios que los jóvenes, los adolescentes que practican deportes de alto impacto, como sería trampolinistas, el voleibol, atletas, todo lo que es un poco correr y saltar, tienen una incontinencia urinaria hasta el 80%, porque estos músculos, al no trabajarse tampoco de forma correcta, porque la mayoría de nosotros no tenemos conciencia de que existen estos músculos, no se trabajan y se produce esta incontinencia urinaria. Las consecuencias serían en el ámbito de la sexualidad, que es donde me voy a centrar, la anorgasmia, que pasa a un gran número de mujeres que no llegan a sentir el orgasmo por insensibilidad u otros problemas que pueden tener. Después hay la dispareunia, que sería el dolor durante las relaciones sexuales. Este dolor puede ser totalmente invalidante, que no permita el coito, o puede ser parcialmente invalidante, es decir, que el coito se puede realizar, pero que se sienten dolores y no se llega realmente a una sensación de placer. Después estarían los problemas durante la menopausia, y que es una franja de edad que es muy amplia, que va desde los 40, 45 en ciertas mujeres y puede llegar a los 60, 65. Entonces es muy importante que haya una buena higiene vaginal en este sentido, y porque en esta etapa hay una disminución de la producción de estrógenos y progesterona, y esto es lo que va a dañar la flora, digamos, a nivel vaginal. Después hay el posparto, que sería como una menopausia transitoria, donde se produce una atrofia genital, dolor al querer reanudar relaciones sexuales, y hay distintas causas que lo pueden producir, ya sea una atrofia y sequedad vaginal transitoria por la disminución de estrógenos, o puede ser por las cicatrices, las episiotomías hipersensibles que se han efectuado en el momento del parto. Por eso, después de haber dado a luz, puede ser que la mujer tenga dificultades a reanudar ese tipo de relaciones sexuales. Y el último gran bloque en el ámbito de la sexualidad sería el vaginismo,
que eso se da lugar a un menor número de mujeres, pero hay también muchas, y sería el espasmo involuntario e inconsciente de la musculatura del suelo pélvico, que tiene un origen psicológico, y es que su cerebro interpreta que por algún motivo tiene que protegerse, hay un cierto miedo, y esto puede ser que suceda después de haber tenido ciertas relaciones traumáticas, mujeres que han sufrido acosos sexuales, pero también se ha visto que puede pasar en mujeres que sencillamente han tenido una educación como más protectora, y que sus padres o sus familiares le han infundido la sensación de miedo, ¿no? De que se tienen que proteger cuando tienen cierto tipo de relaciones sexuales. Entonces, por ese motivo es importante que la mujer tenga la mucosa vaginal sana, elástica, hidratada y con un buen trofismo. Esto se consigue con un buen uso de productos, mantener viva esa parte del cuerpo, bien integrada, sentir que es tuya, una buena relación ya desde pequeña, coger un espejo, mirarte, conocerte y sentirla como parte de tu cuerpo, integrada, y así poco a poco puedes trabajarla y sentir que existe. Porque cuando eres niña muchas veces, ¿no? Que tus padres ven que te tocas en esta zona y te dicen, eso no. Entonces, si la mujer, la niña en ese caso, es educada y hace caso a sus padres, como le han dicho que eso no es bueno, pues probablemente no volverá, ¿no? a tocarse, a examinarse. Entonces es difícil que tenga conciencia de que esa zona existe. Y por eso es un gran desconocido el suelo pélvico, porque no sé, aparte de que no se estudia tampoco en las escuelas, ¿no? Cuando estudias todo el sistema muscular te hablan del bíceps, de los abdominales, pero no te hablan de esta zona donde hay una gran cantidad de músculos y muy importantes. Otras consecuencias serían la incontinencia urinaria, que puede ser de distintos grados, desde leve a abundante, y puede pasar a cualquier edad, ¿no? Como he dicho, los jóvenes que hacen mucho deporte y que no hacen ejercitación del suelo pélvico, pues también pueden tener incontinencias. Y con la edad, debido a pues, el parto, la menopausia, hay aún más posibilidades. He puesto aquí una mujer y me baso principalmente en las mujeres porque, como he dicho antes, en la anatomía, el hombre, debido a la uretra que es más larga y que los esfínteres están puestos de manera distinta, y la presencia de la próstata, ellos no tienen problemas de incontinencia, tienen más problemas de retención urinaria. Pero cuando se va a operar a los hombres de próstata y se saca ese órgano porque hay un tumor y se tiene que sacar, entonces las incontinencias sí que están presentes también. Y la incontinencia es un factor muy limitante en la vida social de una persona, porque te limita el hecho de salir de casa, de relacionarte, si hueles mal, si no hueles mal. Por eso que es muy invalidante y muy importante. Y después tenemos la parte de los prolapsos genitales, que es la caída de los órganos intraabdominales. Principalmente, bueno, hay la matriz, la vejiga o el recto, y en función del órgano que prolapse, pues te da una sintomatología u otra. Y está muy relacionado con el estreñimiento, que acaba dañando toda esa zona nerviosa del suelo pélvico. Entonces ahora voy a explicar un poco algunas curiosidades sobre la historia y ciertas leyendas sobre el suelo pélvico, que se sabe que hay conocimiento desde hace mucho tiempo, pero es un poco superfluo, hay muchos tabús, la información pasa de modo un poco mal. Entonces, a nivel de historia, pues Henry Mondor, que era un profesor francés, ya aconsejaba a sus pacientes que reforzaran ese suelo pélvico con unas bolas metálicas que podrían ser ahora las bolas Kegel o las bolas chinas que dicen muchos, para reforzar esa zona pélvica, realizando contracciones perineales contra resistencias. Al tener allí un peso, se siente más la contracción que haces, y así ellas mejoraban los orgasmos en las mujeres que eran anorgásmicas. Más tarde, Arnold Kegel
era un contemporáneo de San Francisco, fue el primero en estudiar científicamente este fenómeno y demostró que el 40% de las mujeres tratadas por anorgasmia presentaban debilidad del suelo pélvico, y eso lo vio poniendo una sonda endovaginal, la hinchaba con un manómetro y así podía realmente apreciar las distintas presiones provocadas por las contracciones de los músculos. Más tarde, Graver, que era un americano, confirmó esa estrecha relación entre la aptitud del orgasmo y la fuerza de la musculatura del suelo pélvico. Y por último, Marcel Caufiets, que es un fisioterapeuta belga especializado en uroginecología, kinesiología y sexología, ha desarrollado este último método que explicaré más tarde sobre la gimnasia abdominal hipopresiva, que es otro tipo de ejercicio y es para mejorar, lo vio para las mujeres después del parto, para mejorar toda la parte abdominal y del suelo pélvico que se veía gravemente dañada durante el parto. Y un poco así de curiosidades, que cuenta la leyenda que Cleopatra decían que estaba ya dotada de una musculatura particularmente eficaz y se afirmaban, ¿no?, que esta habilidad no era ajena a la fama de la que disfrutaba y que sus orgasmos eran increíbles, y se decía que era porque tenía una musculatura a nivel del suelo pélvico muy potente. Y bueno, luego he visto que hay un último estudio científico que se puso a 2 grupos de mujeres, la mitad que tenían incontinencia y prolapso y las otras estaban estupendamente bien. Se les dio una cesta a cada una de las señoras y se les lanzaba pelotas y se vio que las señoras que no tenían incontinencia ni prolapsos hacían unas pequeñas contracciones con el suelo pélvico antes de que la pelota llegara a su cesta, y esas contracciones no las hacían las mujeres que tenían las incontinencias y los prolapsos. Entonces se relacionó que el hecho de tener esa musculatura más fuerte hacía que no hubiera esos problemas de incontinencia y prolapso. Hablando ya sobre el suelo pélvico y la sexualidad femenina, se ha visto pues, que la activación del orgasmo es por una multiplicidad de factores, pero en gran parte es porque hay una activación de la musculatura del suelo pélvico. Entonces, ¿cómo funciona el suelo pélvico para dar placer en la mujer? Pues hay un rol esencial durante las relaciones sexuales y es especialmente se diferencia entre la relajación y la tonificación durante las distintas fases. Hay una fase preorgásmica que se va movilizando el suelo pélvico y al contraerse permite una compresión del clítoris, y esa contracción favorece la mayor vascularización. Durante el orgasmo hay contracciones reflejas más o menos intensas que permiten la tonificación de ese suelo pélvico. Y la contracción del suelo pélvico es lo que ofrece a la mujer el aumento de sus sensaciones placenteras durante las relaciones. Y por consecuente, pues también al hombre, porque cuando hay una penetración, si hay una contracción en todo el suelo pélvico de la mujer, el hombre también siente más el estímulo. Entonces luego hay el proceso de relajación del suelo pélvico, que es el que permite llegar en sí al orgasmo, porque si hay una contracción que se lleva hasta el infinito, eso no permite realmente llegar al orgasmo, pero si hay una fase de contracción y luego de relajación es lo que sí que permite que el orgasmo sea de calidad. El umbral de placer llega cuando hay espasmos automáticos en el suelo pélvico de la mujer. El disfuncionamiento. El disfuncionamiento puede ser ya sea por demasiada debilidad o ya sea por demasiada rigidez. La demasiada rigidez causa dolores durante las relaciones sexuales. Es por eso que el hecho de hacer ejercicios para fortalecer el suelo pélvico haciéndolos mal no es una cosa buena, porque hace que la zona perineal sea hipersensible, como cuando se trabaja en exceso cualquier tipo de músculo del cuerpo. Y cuando hay demasiada debilidad, disminuye las sensaciones durante la penetración, tanto para la mujer como para el hombre si hay un coito. Entonces, cualquiera que sea la causa tiene una solución, y es la fisioterapia en el suelo pélvico, que es de lo que voy a hablar ahora. Los ejercicios.
Entonces, hay distintos tipos de ejercicios, voy a hablar de ellos, voy a hablar un poco de cómo y cuándo y por qué, y hábitos también de la vida cotidiana. Entonces, el tipo de ejercicios, hay los de Kegel y los hipopresivos, que he hablado antes, que son los últimos, digamos, que se han investigado, estudiado y conocido. Los Kegel bueno, se subestiman un poco porque parecen muy simples, pero no es tan fácil hacerlos de manera correcta. Entonces, se efectúan activando la musculatura del suelo pélvico, como si tuvieras la intención de detener y contener el pipí. Es importante no utilizar los músculos que se dice parásitos, que serían los glúteos, los abdominales, los abductores, los maseteros, no cerrar los ojos, no hacer fuerza con nada más que no sea en la zona del suelo pélvico. Y se tiene que cerrar toda la zona perineal, tanto a nivel anal como vaginal, y no se tiene que dejar de respirar. Por eso es una buena práctica también hacer los ejercicios cantando, hablando, de manera que tú puedas hacer los ejercicios sin dejar de poder hacer tu vida cotidiana, porque al final estos ejercicios se tienen que llevar a tu día a día. Y el objetivo principal es fortalecer la musculatura del suelo pélvico, a diferencia de los ejercicios hipopresivos, que el objetivo es mejorar el tono de la musculatura abdominal y del suelo pélvico, y así propiciar la buena colocación de las vísceras abdominales. No hay una base científica de los ejercicios hipopresivos, pero se ha visto que sí que hay una mejora si se producen de modo correcto. Entonces, los hipopresivos serían unos ejercicios bastante complicados, por eso es interesante hacerlos durante las primeras veces con un tutor que te pueda ayudar y que no los hagas de forma inadecuada. Y hay una postura determinada siempre, que es una elongación de todo el cuerpo, los brazos en jarra, las escápulas se tienen que abrir y los codos hacia afuera. Entonces hay una apnea en expiración, sacas todo el aire y una vez estás en expiración, intentas corregir tu posición como si quisieras estirarte hacia arriba, y de ese modo se recolocan todas las vísceras de tu cuerpo. Y así se genera una presión negativa en el abdomen y las vísceras se succionan hacia arriba, evitando ese prolapso hacia la cavidad pélvica. Parece fácil, no es nada fácil. Por eso es importante que al inicio se haga con alguien que realmente sabe hacerlos. Los de Kegel es más fácil que uno los pueda hacer en casa. Entonces, ¿cómo, cuándo y por qué? El Kegel, pues ¿por qué? Porque es fantástico, pero es fantástico si se integra en la vida diaria, no hecho de forma aislada, ya que es una práctica artificial. Entonces, la musculatura tiene que ser ágil, y que cuando mandemos un orden, el músculo sea rápido a efectuar esa contracción. Ese es un poco el objetivo que queremos alcanzar. De modo que si nosotros queremos que no haya pérdidas de orina o pérdidas fecales, enseguida podemos mandar desde el cerebro esa orden y que responda con facilidad y rapidez ese músculo. Y lo podemos usar en la vida cotidiana y automatizar las contracciones. Esto también se puede practicar durante las relaciones sexuales, es decir, tener conciencia de que estamos usando esos músculos, y entonces nosotros tenemos un poder, digamos, sobre la práctica que estamos haciendo. Y poco a poco, pues practicarlo cuando se cogen pesos, cuando uno va al gimnasio, cuando se va con el cochecito del bebé, cuando uno estornuda, de manera que sea una práctica constante, no aislada, porque es como cualquier otro músculo que si se deja de entrenar pierde su tono. ¿Cuándo? Entonces, cuando queremos mejorar el estado de la musculatura pélvica, porque partimos de una situación no ideal, y lo bueno es hacerlo mínimo 3 momentos distintos al día, por la mañana, mediodía y por la noche, y hacer 10 contracciones, o sea, turnos, 10 contracciones de 5 segundos y después relajando. Si ves que estás fatigada, entonces puedes descansar el doble del tiempo
para no crear contracciones innecesarias en la zona perineal, que pueden ser muy dolorosas. No tienes que hacer un sobreesfuerzo. Entonces, si tú ves que ya tienes una buena contracción de tu zona perineal, puedes dejar de hacer esos ejercicios durante un tiempo. Y además, bueno, prácticas súper buenas son el orgasmo, que es una de las formas más agradables de tonificar tu suelo pélvico. El orgasmo tonifica y se ha visto que hay este círculo vicioso, que quieres hacer el amor, después durante el orgasmo sientes más, tu suelo pélvico se contrae y cuanto más tónico es tu suelo pélvico, más sensaciones placenteras tienes y tendrás orgasmos más a menudo y más intensos y entonces querrás hacer más el amor. Entonces un suelo pélvico tónico aumenta la intensidad sin duda de los orgasmos. Es bueno también tener una buena educación postural, asociar a todas las demás ejercicios. Tiene que ser una normalidad en la vida cotidiana, activación del core, de esa caja que os he presentado antes y hacer todos los ejercicios no en apnea, sino respirando, teniendo los músculos abdominales y el suelo pélvico contraídos y se pueden incluso hacer estos ejercicios cantando. Y después se pueden hacer los abdominales tradicionales, pero sin que la barriga bombe para abajo, porque si hacemos abdominales de manera que la barriga bombe para abajo, hace que todos los músculos de la zona perineal protruyan hacia el exterior y esto seguro que no nos ayuda. Y esto es un poco mi presentación sobre estos musculitos maravillosos. Gracias.